Bueno, bienvenidos familia. Este va a ser un nuevo formato para el canal de YouTube. Voy a empezar a hacer podcast con otros traders y tenemos hoy un invitado muy especial, Chelo, Psicotrading. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Nada, contento de estar aquí, poder aportar todo lo que sea necesario en el canal de mi gran amigo, así que vamos con todo. Muy bien, Chelo. Cuéntanos un poquito para conocerte lo que ha sido tu carrera como trader, cuándo empezaste, cuál es tu carrera profesional y tu enfoque Claro. en el trading. Dale, mira, yo estudié la carrera de psicología, estudié psicología y luego hice un máster también en psicología, pero no la psicología que todo el mundo conocerá, que es la psicología clínica, que es la de hacer terapia. Yo me fui por el área que es más centrada en las empresas, en los negocios, ¿vale? Pero yo mientras estudiaba la carrera de psicología había empezado con todo lo que era el trading. Sí. Y entonces yo recuerdo que empezaba a hacer trading ya en mis últimos años de carrera y ya al poco tiempo me fui dando cuenta que yo no podía avanzar en mis evaluaciones de fondeo porque yo no dejaba correr mis trades. Yo no dejaba correr mis trades o tenía trading por venganza muchas veces. Sí. Y yo pensaba siempre que tenía que cambiar algo de mi estrategia o algo de mi metodología, Sí. siendo que yo era psicólogo y aún así pensaba que mi problema era como la estrategia siempre. ¿Pensabas que el problema era el sistema del trading? Sí. Y no te viste tus emociones, incluso siendo psicólogo, ¿no? Claro, o sea, siempre... Interesante. Sí, 100%. O sea, siempre pensaba que había una estrategia mágica, algo más que yo debía hacer y que me iba a llevar a ser el mejor trader del mundo. Y bueno, entonces fue que hablé como con un amigo que le dije, por favor, ayúdame y no sé qué puedo hacer. Y este trader, que ya era muy bueno, me dio puros consejos de psicología, que él me dijo que él se enfocaba mucho en estudiar su psicología, su dominio de emociones, me mandó seminarios. Y eso, yo antes también lo escuchaba como en el mundo del trading, que me lo decían, que me lea trading en la zona, Mark Douglas y todo eso. Sí. Y yo no le hacía ni caso. O sea, yo pensaba que eran puras estupideces eso. Siendo que yo era psicólogo, o sea, era muy, muy raro. Claro. Pero ya viendo eso de parte de un trader que me lo dijo tan seriamente y que le iba tan bien y que yo admiraba mucho, que empecé a ponerlo en práctica, empecé a meterme como con seminarios de Mark Douglas y así. Sí. Y lo fui aplicando y vi que en verdad me sentía mucho mejor al operar y podía seguir mi plan. Entonces, así fue como transicioné como a meterme a la psicología como trader. Entonces, Claro. Respondiendo a tu pregunta, yo hago trading y también, sobre todo, soy psicólogo de traders. Qué bueno. Eso en realidad es buenísimo y de hecho, por eso mismo también quise darle ese enfoque a esta entrevista para que nos ayudes un poco a conocer cuánta relación tiene la psicología y el trading. Claro. Sí. ¿Qué es más importante realmente? ¿El sistema o la psicología? Es muchísimo más importante el tema de la psicología. Sí, muchísimo más. Y esto ya lo he visto, o sea, ya lo he comprobado con muchos traders con los que he hablado personalmente, como también estudiando a los mejores traders a nivel mundial. O sea, porque muchos tienen estrategias muy simples, estrategias muy, muy básicas, pero solamente por tener la mentalidad de ser consistentes con ella, de, por ejemplo, a pesar de que les estén yendo muy bien, saben cómo volver a centrarse y no dejar de, por ejemplo, sobreconfiarse, o lo mismo, si pasan por una racha negativa, saben poder regularse. Es decir, el hecho de tener esas habilidades mentales son las que hacen que con cualquier estrategia que sea normalmente buena, puedan llegar a ser muy buenos. Mientras que la otra parte de los traders, que son la gran mayoría que pierden dinero, piensan que tienen que ir cambiando de estrategia y encontrar alguna que los va a hacer los mejores traders del mundo. Siendo que al final las estrategias, los datos, todo ya está en Internet. O sea, toda la información disponible, uno la puede encontrar en Internet de alguna estrategia. Total. Y aún así, la gran mayoría pierde. Entonces, el problema claramente no es la estrategia. Claro. Es más un problema humano Sí. que de gráfica y de estrategia, ¿no? Claro, es un problema humano porque nuestra mente humana no está preparada para que seamos traders. Nuestra mente humana está hecha para pensar en, por ejemplo, si es que pasa A, entonces la consecuencia es B. Sí. Y eso en nuestra mente es como, si ocurre este patrón,
el mercado va a hacer esto. Sí. No va a pensar, hay una probabilidad de un 60% de que pase esto, pero de un 40% de que pierda. No, es como que... Claro. Entonces un trader pierde y va a decir, ¿en qué me he equivocado? ¿Algo he hecho mal? ¿Tengo que cambiar algo? Y no lo va a entender bien a la primera, porque la Total. mente no está preparada para eso. Sí. Entonces, sí. Y tú como psicólogo, hablando de cómo preparar la mente para eso, realmente esto yo lo aprendí también con Mark Douglas, lo aprendí con otros traders duros que fueron referentes y mentores para mí, pero literalmente me tomó 3 años en llegar a masterizar eso. Tú como psicólogo, ¿cuál sería el paso a paso que tú le tengas que dar a traders que quieran dominar esta parte y que quieran aprender a dominar la parte de la psicología en su trading? ¿Qué es lo que deberíamos hacer como traders? Vale, voy a hablar de dos cosas aquí que creo que son muy importantes. Eh, una, que empieces conociendo cómo está tu entorno mental al momento de operar y que lo hagas durante un buen tiempo, ya sea un mes, 2 meses, 3 meses, pero que lo hagas consistentemente todos los días. ¿Y a qué me refiero con esto? Hacer un journaling psicológico, Ok. pero no como lo hace la gran mayoría, que a veces solo apunta qué sintieron o qué hicieron, que en parte está bien, pero es importante como que profundicen bastante más allá. O sea, no solamente el cómo se sintieron, sino también el por qué creen que se sintieron así. Sí. Qué era todo lo que se estaban diciendo a sí mismos, cuál era como su diálogo Interno, ¿no? interno, Ok. exacto. O sea, cómo se sentían con ellos mismos, cómo era su nivel de confianza, qué imágenes mentales les pasaban por la cabeza, porque solamente si vas en profundidad vas a entender la raíz de por qué surgen esas emociones y por qué esas emociones a veces te están perjudicando y te llevan a tener conductas que no quieres hacer. O sea, por ejemplo, que lo hablé en un podcast hace poco, que, por ejemplo, que un trader a veces se pueda dar cuenta de que, ok, está operando con miedo, pero entender por qué tiene miedo. O sea, ¿qué Sí, representa, qué significa esa pérdida para ese trader? sí, ¿Lo está alejando de algún objetivo en concreto? ¿Está sí, imaginándose que no va a cumplir sus sueños con el fondeo, etcétera? ¿Qué está imaginando ahí sí, para que detecte si esas creencias o no sí. son reales y cómo lo están perjudicando también? Entonces, el primer punto que yo te diría es hacer un journaling ahí psicológico, bastante profundo. Es más, Mark Douglas, que de hecho lo mencionaste, él pasaba incluso a veces horas escribiendo, literalmente. Total. Yo no digo que todos lo tengan que hacer así, pero a lo que voy es que hay que ser muy profundo con eso. ¿Y cómo crees que es más efectivo hacerlo en computadora o con papel y boli? Escribiendo, Papel sí, y boli, sí. ¿no? Es que sabes que Sí. yo hablé personalmente con la esposa de Mark Douglas, porque ella también es psicóloga de ¿En traders. serio? Sí, Wow. y ella también me habló de eso, que lo haga escrito. Ah, ok. Decía que uno lo internaliza muchísimo más de esa Mucho manera. mejor, ¿verdad? Ajá, Sí. exacto. Entonces, entender eso en profundidad. Y ese es el primer punto. Y el segundo, te diría yo, que es, ok, encontrar la estrategia que tú te sientas cómodo o que hayas backtesteado, que te funciona bien y que se pueda adaptar a tu estilo, pero que te comprometas por un buen número de días, por ejemplo, un mes o 20 trades, a Sí. solamente seguir tu estrategia, aunque te sientas lo más mal del mundo, aunque has tenido 10 pérdidas seguidas, que las sigas ejecutando, Mm. o aunque tengas 10 ganancias seguidas, no sobreoperar por confianza y simplemente tratar de tú apegarte al plan un Sí. mes por lo menos, y de aquí en adelante más si se puede, pero que establezcas un tiempo donde no cambies nada y que no dejes que tomes decisiones emocionales, al punto Mm. de que ya no tengas la necesidad de hacerlo porque cada vez les vas quitando peso Total. hacia esas emociones. Qué bueno. O Ujú. sea, punto número uno, importante, la internalización, ¿verdad? Se podría Sí. llamar como introspección, puede ser. Sí, sí, podría Como llamarse así. una introspección profunda, ¿no? Con Sí. papel y boli, buscar allí todos esos, digamos, emociones, todo lo que has sentido. Y luego el punto número dos, que también es súper importante y de hecho recalco parte de mi experiencia Ujú. también en esta época de trading del 2026, después de una gran victoria que tuve en febrero, en marzo, abril, tuve Ujú. una de mis peores rachas en fondeos también. Y exactamente hice eso. Me llamó la atención que lo has comentado. El paso 2 es esto, bajar la marcha, aferrarte a un solo sistema, a una sola estrategia, ser lo más disciplinado posible en ejecutar bien
Totalmente. Así sea por 30 días y hay que crear esa confianza, ¿no? Exacto. Totalmente. Sí. Es que, ¿sabes que la confianza se gana a través de la repetición? Total. Y muchos traders quieren llegar a ser muy buenos copiando Copiando a directamente lo que otros, hacen ¿no? otros, Sí. comparándose con otros traders Sí. o queriendo buscar como algo rápido. Sí, total. Pero nada de eso te va a dar confianza. Y Sí. sin confianza uno no puede ser un trader consistente que retire todos los meses Sí. o de manera consistente. ¿Cómo No se puede. hace un trader para desarrollar confianza? Bueno, justamente apegarse a algo el tiempo posible, el suficiente tiempo posible hasta que se te vuelva como un hábito, Sí. ¿vale? O sea, cuando ya lo tienes tan internalizado, ahí es donde surge la confianza. Ujú. A veces es muy difícil engañar la confianza sin experiencia, por lo tanto requiere que tú pongas directamente el trabajo. Entonces la confianza se gana con la repetición por un lado y también por otro lado cambiando tu lenguaje, tu diálogo interno, Ok. ¿vale? Que va alineado al primer punto que te dije antes. O sea, si tú conoces el diálogo interno y te haces esa introspección, por ejemplo, tú también vas entendiendo qué diálogo interno estás teniendo y si ves que ese te beneficia o no. Claro. Ya lo vas viendo más claro cuál es el que tú tienes y lo puedes ir modificando. Total. Puedes entender como qué te dices a ti mismo cuando pierdes, cuando ganas y ves si realmente es algo realista que te potencia o no. O sea, hay traders Sí. que pueden decirse soy el mejor trader del mundo porque he ganado 10 trades seguidos, me siento increíble y ahora solo visualizo que de aquí en adelante ya voy a dejar mi trabajo en un mes. Solo ganar, ¿no? Y a lo mejor uno empieza a notar que tiene esas imágenes mentales. Muchos que ven esto a lo mejor se verán relacionados Sí, de alguna manera. Entonces, entender que si tienen, por ejemplo, esas imágenes, ver cómo las pueden poner hacia unas más realistas. No digo Sí. negativas, no tienen por qué ser negativas, pero más acordes a la realidad, que no todo es una línea recta, por ejemplo. Claro. Y uno lo va cambiando. Sí, total. ¿Y cuál sería como el punto de diálogo interno que resulta tóxico para un trader? Un diálogo interno que tú digas, mira, por ahí no es. No pienses así porque vas a fallar en el trading. Ok, ese por ejemplo es muy amplio, pero te puedo dar algunos ejemplos porque Sí. hay muchos tipos de diálogo interno muy negativos. Algunas son, por ejemplo, el significado que uno tiene con la pérdida, por ejemplo. Sí. Que una pérdida es igual a me equivoqué o es igual a hice algo malo, Claro, por ejemplo. claro. Ver la pérdida directamente como si fuese algo negativo, sea la razón por la que sea. Cuando es una probabilidad. Es parte de una Claro. probabilidad, claro. Es directamente una probabilidad, es un costo. O sea, un trader que ya tiene experiencia ya lo ve completamente diferente. Un trader más no dice, perdí, me equivoqué, o soy mal trader, soy un Falla aquí, fracasado. no sirvo para esto. Exacto, o que mi estrategia Sí. no funciona, etc. Sí, Y un trader profesional lo ve como un costo de hacer trading, una probabilidad. Ese, por Claro. ejemplo, es muy tóxico. sí, O también, por ejemplo, el ver que tienen que ganar cada día de trading. Como Claro. que cada día tienen que salir en positivo. Es muy típico que lo tengan los traders. claro. Solo ganar, Sí. ganar, ganar. Sin Solo ganar. aceptar que Exacto. hay una posibilidad de que pierdas un día. Claro, exacto. Total. O sea, el tradear por pensar que ese trade va a ser ganador. Claro. Claro. Sí, eso ya entra parte también de la parte automática de pensamiento que tienes en la mente Sí. sin estar configurada para el trading, ¿verdad? Porque Exacto. normalmente la mente piensa, no, esto si yo hago X, tengo Y resultados, Claro. ¿verdad? Cuando en el trading esto no es así. Exacto. Entonces es aprender básicamente a pensar en probabilidades, ¿verdad? El 100%. 100%, sí. Totalmente. Y hay traders que ya empiezan a hacer los cálculos de, ok, si gano esto al día, entonces voy a ganar esta semana y esto Lo al que voy a mes. retirar, Claro. sí. Y calcularlo de manera tan lineal, tan rígidamente Sí. como lineal, eso ya uno se pone en problemas cuando piensa así porque... Claro, que $1000 al día, Claro. al mes, wow. Sí, exacto. Uno se pone en problemas porque cuando uno tiene expectativas muy rígidas en general, Sí. eso tiende a generar frustración y ansiedad. Ujú. Entonces, Ok. un pensamiento negativo, como me estabas preguntando, es tener como las expectativas muy rígidas Ok. del resultado, por ejemplo. Muy rígida, es interesante. Exacto. ¿No? No es lo mismo rígida que expectativa alta, ¿verdad? No es nada lo mismo. No es lo mismo. No. Pero por ejemplo, si yo te digo como trader profesional en un año quiero retirar $1 millón, Ujú. se puede considerar una expectativa alta, ¿verdad? Sí.
pero ¿cómo sería la diferencia entre una rígida y una alta? Vale, una expectativa rígida, por ejemplo, es... em, tienden a ser más como de corto plazo. Por ejemplo, Sí, que este trade, no sé, cumple con todas tus confluencias y según tú lo analices tú también, que tiene que salir positivo. sí, O que tiene que salir exactamente como tú esperas, o si no, ya es todo un desastre. Todo es una catástrofe si no sale exactamente a como tú lo tenías puesto en tu mente. claro. Normalmente tienden a ser más como del resultado del día o de la semana, como muy de corto plazo. Sí, Esas son como expectativas rígidas. Lo que dices tú, expectativas altas, de hecho, son buenas. sí, Porque, por ejemplo, bueno, o sea, son buenas, pero también tienen que ser, o sea, alguien, por ejemplo, que es nuevo no va a decir, tengo que ganar un millón en 6 meses, pero, por ejemplo, para alguien que ya tiene experiencia y dice, ok, 1 millón de aquí a un año, sí. aunque sea una expectativa muy alta, genera mucha motivación y genera como... Un propósito, un ¿no? propósito, sí, como que lo das como con cierta presión positiva. O sea, Claro. es que, por ejemplo, el Dr. Brett Steenbarger, no sé si te sonará, si has leído de psicología en trading. Sí, me leí un libro de él, Ok, el Coach de Traders. vale, Sí, perfecto. Él habla como, en un artículo que él tiene, él habla de que uno tiene que tener un objetivo específico y un objetivo grande, que sea lo suficientemente sí, fuerte que te motive bastante a claro, actuar y hacer un cambio en ti. claro, Claro, total, qué bueno. exacto. Entonces no es mala una expectativa alta, ¿cierto? Solo que, No, claro, claro, que sea realista, ¿no? Obviamente, claro, que digas, voy a hacer $1 billón en un claro. año, Ujú. pues obviamente ahí ya se puede pensar, wow, un billón Claro. de dólares, ok, puede haber una posibilidad, Ajá. pero si vemos la cantidad de traders billonarios que han llegado, pues creo que son poquitos, ¿no? Claro, claro. Bastantes, los grandes, ¿no? Pero está muy bueno ese ejemplo, me gusta. Ujú. Y ahora vamos a avanzar un poquito con la siguiente etapa que tenía planificada de grabar Dale, contigo. Y quiero que tú, como psicólogo, dale, Chelo, entres en una fase como de sesión para meterte en mi mente, vale, empezar a descubrir detonantes, descubrir sesgos, descubrir cosas que como trader podemos sacar, ¿no? Que podemos dale. sacar bastante cosas buenas de ahí. Claro, claro. Ok. Dale. ¿Cómo empezarías Vale. para, digamos, desarrollar mi perfil? Ok. O sea, bueno, primero es importante entender cómo, ok, estás en X punto y tú comentarme cómo es tu perspectiva actual y en qué cosa específica crees que estás fallando o en qué cosa te gustaría mejorar y podemos empezar por ahí. Ok, Ujú. ok. Mira, actualmente estoy operando con una estrategia de rangos de sesiones, oferta y demanda, y ya tengo más de 2 años operando de esta forma. Vale. He tenido unos resultados muy buenos, pero dentro de esos muy buenos resultados también cometí muchos errores que me costaron mucho más dinero del que me hubiera gustado perder. Vale. ¿Ok? Empezando por ahí. Y luego también he tenido etapas en mi vida que han sido muy, muy malas, de quedarme literalmente a cero otra Ok. vez y tener que reconstruir desde cero después de una gran pérdida que tuve en 2024-25. Ok, Sí, ok. Vale, y lo importante es aquí, por ejemplo, después de esas grandes pérdidas, ¿tú sientes que te han influenciado de alguna manera en cómo percibes ahora la pérdida en tu operativa actual? ¿Por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, a sí, veces muchos traders, después de haberse quedado como en cero, sí, a veces ya depende mucho de la reacción de cada uno. Algunos puede que vuelvan a tener un miedo a caer en ese estado sí, y por ese miedo reaccionan de manera con más aversión al riesgo, por ejemplo, o no. sí, O también puede pasar que eso te motiva como a haber crecido y como haber llegado a otro nivel para nunca volver ahí. Entonces, sí. aquí yo te pregunto, esa situación, ¿cómo crees que impacta en ti si, por ejemplo, en situaciones similares se te vienen imágenes o pensamientos o diálogos relacionados a eso? Sí. ¿Cómo lo ves tú ahí? Mira, yo realmente a partir de ahí, de tocar fondo y quedarme a cero, en esta etapa en diciembre 24, enero 25 por ahí, ese momento de mi vida realmente que tuve la mayor pérdida fue un punto muy clave Vale, para subir a otro nivel, en bien. verdad.
Eso me ayudó mucho a superarme también y realmente siento que lo afronté de una forma muy positiva. Bien. Porque aprendí como a superar ese trauma, ¿no? Porque Bien. al final se generó como un trauma allí. Respeté mis tiempos Vale. también. Que tú dices que lo superaste, ¿no? Como esa etapa. Sí, Vale. lo fui superando, respetando mis tiempos. Ok. Y luego de cuestión de 3, 4 meses, otra vez había sacado los retiros más buenos que tuve en trading en esa ¿Verdad? etapa. Claro. Sí. ¿Qué, qué aprendizajes de ti mismo viste en ese momento? O más específico, ¿qué características personales Sí. detectaste que tuviste en ese momento que te llevaron a que pasaste de estar en cero a los mejores retiros? Mira, lo principal fue la resiliencia Ok. de adaptarme y una fortaleza Ok. bastante grande realmente. La Porque resiliencia, ¿verdad? sí, la resiliencia, en una fortaleza también. También encontré mucho apoyo de parte de mi esposa, que Ujú. me ayudó muchísimo. Y creo que también fue un punto clave, ¿no? Claro. El no estar solo y siempre tener a alguien que creyó en mí, Total. incluso cuando lo perdí todo. Eso también fue muy clave. Ujú. Bien. Entonces, por allí otra característica Ujú. importante que encontré fue la tolerancia al riesgo. Ok. No tuve miedo otra vez. O sea, siento que el haber perdido todo me quitó miedo a perder, Ah, perfecto. Eso es lo que te había ¿sabes? preguntado antes, claro. Sí, Bien. A ti te ayudó a tradear sí, sin... sí, Sí, total. bien. El hecho de haberlo perdido todo y quedarme a cero Perfecto. y el haber vivido así, el- realmente no fue tan malo. Claro. ¿Sabes? El mundo no se acabó, gracias a Dios, no me morí, no me pasó nada malo. Claro. Pero sí tuve durante esa etapa incluso pensamientos hasta de quitarme la vida, Claro. literal. Y eso lo viví en el Wow. momento en que pasó, hasta de quitarme la vida. Wow. Y obviamente eso, al final, pasó el tiempo y dije, wow, como todo lo que pasé, lo que Claro. superé y todo, y al final, como es que, wow, la vida es tan bonita, ¿no? Y al final, Claro. nada de eso tenía tanta importancia como parecía en el momento. Claro. Sí, eso para mí Wow. fue súper clave. Claro. Claro. Y seguramente como que, o sea, en ese momento lo veías mucho más catastrófico de lo que lo ves ahora, ¿correcto? Exacto. O sea, como que seguramente ya eh, volver ahí, volver a esos momentos ya no lo verías tan grave como lo estás viendo ahora. Tú ya tienes como una nueva visión y también has conocido seguramente que tienes más estas características personales que antes a lo mejor no veías de la misma manera en ti. Entonces, Sí, por ejemplo, un enfoque que yo utilizo mucho es qué aspectos, o sea, claro, qué cosas de ti mismo te han servido a ti para llegar como a los mejores momentos de tu carrera y usar esos, o sea, usar esos como para potenciarte aún más, porque un error muy común que pasa en muchos, no sé, coach o psicólogo o lo que sea, o en la vida en general, que se enfocan solamente como en las debilidades que uno tiene, pero es sí, muy bueno como que, ok, conociste que eres una persona resiliente, que cuentas con el apoyo, que sabes cómo superarte de momentos así, que has aprendido a tradear como miedo a perder. sin miedo a perder, que en Sí, verdad eso en el trading es brutal, o es sea, eso brutal. es de las mejores habilidades que hay que tener, Sí, claro. es verdad, Claro. total. Entonces es como que, ok, apoyándote en esas fortalezas, plantearte objetivos que te empujen aún más esos Sí, límites que tú tienes. sí, ¿Me entiendes? sí, Ahora que antes tú me hablabas como de las expectativas altas, tú mismo, o sea, seguramente tú en ese momento que quedaste en cero, no te veías, me imagino, al inicio, o sea, si estabas sufriendo tanto era porque no te veías que rápidamente ibas a ganar en poco tiempo tal cantidad. Entonces, claro. eh, tú ahora, la idea sería como, obviamente, que no tengas que pasar nuevamente en quedar a cero para subir de nivel, sino que entiendas la capacidad que tú ya tienes, que cuentas esas fortalezas, ponerte un objetivo más alto aún Más alto. y que te empuje a, Sí. esa fortaleza como a potenciarte más, ¿sabes? Apoyado de las mismas fortalezas, ¿no? Claro. Y si, Total. y si tú tienes en otras áreas de tu vida que, ya sea como deportista, como empresario o como en cualquier área de la vida que sientas que te han ayudado, eso también lo puedes utilizar, En el ¿vale? trading, En el trading. Sí, sí, claro, sí. totalmente. Sí, completamente. Sí, Mira, por ejemplo, cuando te dije que hablé con la esposa de Mark Douglas, que se llama Paula T. Webb, sí, ella
hablaba de algo que a mí me gustó mucho, que uno como trader ya tiene que sentirse alguien exitoso o si no, no puede ser buen trader. Sí, Y esto yo lo leí como que es verdad, porque uno no puede tener un diálogo negativo interno o claro. que tenga baja confianza en sí mismo o que no puede recuperarse, que no pueda tener esa resiliencia. Uno tiene Hmm. que encontrar como la manera en verse a uno mismo como exitoso antes de llegar a serlo Sí, como trader. total. Por eso te digo como que, bueno, y ella misma daba ejercicios de encontrar en qué otras áreas de tu vida tú has sido exitoso, Claro. ¿vale? En qué cosas eres bueno, en qué cosas eres disciplinado, y Sí. eso lo puedes extrapolar en el En el trading. trading, Sí. totalmente. Ujú, Eso mismo fue una cosa que yo apliqué, Chelo, ujú, ¿sabes? Yo entreno calistenia también ujú. y yo hace 5 años empecé a entrenar calistenia y nunca hacía no podía hacer ni 10 flexiones. Y yo me obsesioné mucho con ese proceso, ¿no? De Claro. tener disciplina y constancia y luego de no poder hacer 10 flexiones, un día vi a una persona haciendo dominadas y yo me podía hacer solo 2 dominadas. Ajá. Vi una persona haciendo dominadas con 20 kilos en un cinturón Claro, y hacía más de 5 y yo digo, wow, qué claro. increíble, como que esa persona, qué increíble lo que puede hacer. Sí, Y eso también es algo que yo he, digamos, como identificado, ¿no? En mi forma de personalidad, claro. el ver otras personas que me inspiren Sí, sí. y yo decir, ok, esto está de lujo, me Sí, brutal. encanta, me encantaría hacer dominadas con 20 kilos en el cinturón y poder Claro. hacer más de 5 y estar fuerte y todo. Buena. En 2019, por ahí, ni siquiera hacía trading, pero yo ya tenía como esa mentalidad, ¿no? En el deporte. Claro, mentalidad Exactamente. deportiva. Sí, en el Sí, deporte eso ayudó muchísimo. Creo que el deporte te puede ayudar como trader 100%, sí. de verdad. Mucha gente dice que no, mucha gente que está en mala forma te pueden decir, no, yo ya hago plata con el trading y a mí no me hace falta ir al gimnasio y no sé qué y no sé cuánto. Sí. Bueno, vale, depende de lo que te funcione a ti. De Ujú, repente a ti no te va a funcionar el gimnasio porque no te gusta ujú. el gimnasio, Claro. ¿verdad? Pero de repente te puede gustar caminar, de repente te puede gustar montar bicicleta, hacer yoga. Sí, A mí me gusta la calistenia, por ejemplo. Yo voy a un gimnasio y yo hago calistenia. claro. Yo no me pongo ahí a hacer máquinas o press de banca, cosas Claro. así. No me gusta mucho. Me dedico a la calistenia, me gusta. Genial. Y creo que eso también para mí, eso fue clave. El hecho de poder tener esa adaptación y también en el tiempo ver cómo progresé en ese deporte también. Claro. Algo súper importante. Claro, el que tú ganes confianza de cómo tú mismo te has visto en otras áreas de la vida fuera del trading, como en este caso el deporte, ver que la constancia y que la resiliencia te da resultados, eso se extrapola perfectamente Súper bien. en el trading. Sí, Y también lo que dijiste de ver cómo otra persona, por ejemplo, hacía lo mismo que tú, pero ya como con más peso, más repeticiones. sí, Eso, por ejemplo, en la psicología deportiva sí es un tema que se habla, como el hecho de ver a algún referente sí, logrando, o sea, como que lo tengas cercano de alguna manera y ver cómo tiene más éxito que uno. sí, Eso puede ser un ejemplo que a uno le abre mucho la mente. Y total. en el trading uno lo puede hacer con, no sé, comparándose, pero no como se compara la gente de forma tóxica, sino como comparándose con un trader que a lo mejor sea del mismo estilo, que comparta los mismos valores, Sí, tenga el mismo estilo de vida y ver a lo que él ha llegado, que te pueda como abrir esa mente sí, de que tú también puedas hacerlo. sí. Eso sirve un montón como trader, la verdad. Y como desde la admiración también, ¿verdad? Sí, No como desde la envidia, exacto. porque creo que la mentalidad latina inconscientemente desarrolló un Sí, poco esa mucho. envidia, ¿no? Como que, mira, a este le está yendo muy bien, uy, no, este está Sí, estafando, o este está en completamente. cosas raras, este está no sé qué. No sé, pues por lo menos en Venezuela hay un poco todavía esa mentalidad, Mm. no en todo el mundo. Sí, es como algo de los países hispanos, te diría. Sí, del habla hispana. Tú que Sí, eres de Chile también, sí. no sé si por allá será No, igual. sí, yo creo que es algo como de todos los países Sí, hispanos porque, bueno, venimos como de la misma cultura, cosa claro. que es muy diferente como en Estados En Unidos, Estados ¿verdad? Unidos, sí, Que ahí sí, como que total. tiende a haber como más como admiración hacia la gente que Admiración, es sí, exitosa. total. Y es muy difícil, por ejemplo,
prosperar o querer ser exitoso, por ejemplo, en áreas que sean de dinero, como en el trading, Sí, si uno ya va con la mentalidad de que el que gana mucho dinero es malo o que no se puede ganar dinero en poco tiempo, si uno tiene estas creencias sí, de que algo ha hecho mal porque tiene mucha plata, si uno tiene sí. esas creencias no puede ser buen trader porque las creencias no son congruentes. Total, ese Sí, punto es importantísimo. Las sí, creencias desde la parte incluso de la infancia, ¿no? claro, ¿Qué fue lo sí, que te dijeron cuando eras pequeño? sí, ¿Qué percepción tienes sobre el dinero y tal? De hecho, yo en todo este proceso también trabajé mucho esa parte. Por ejemplo, una de las creencias que yo más he identificado cuando yo era pequeño, y esto me lo decía mi papá, y claro, imagínate, mi papá, una figura paterna, un líder que yo admiraba, amaba y todo, lo que dice el papá es algo que tiene mucha importancia, ¿verdad? sí, Tú sí, como psicólogo lo claro, claro. entiendes súper bien. Y mi papá decía, no, es que el dinero no crece en los árboles, Esa creencia, sí. es que esto es muy caro, es que no podemos comprar esto, es que no sé qué, no sé qué. O sea, entonces siempre era como que más hacia lo negativo, más hacia la Sí, escasez, ¿verdad? sí, sí, completamente. Y yo notaba mucho eso, esa parte de la escasez, como en la mentalidad. Y me llama la atención incluso, ni siquiera en la mentalidad, eh, perdón, no solo en solo en la mentalidad, porque físicamente en su trabajo, en su negocio, a él le iba bien, en Claro. realidad. Wow. A él le iba bien. O sea, yo de verdad vengo de una familia de clase media, que en Venezuela estar en esa posición ya te pone muy bien, una buena educación. Esto siempre tuve todo lo que hacía falta, pero nunca el más. Nunca fue como que, Claro. bueno, nos vamos así de viaje, nos vamos de lujo, nos gastamos mucho tal. Ya, No, nada de eso. claro. Lo justo, pero con esa mentalidad de escasez, ¿sabes? Sí, sí, no, y claro, eso impacta mucho, impacta muchísimo. Sí, Y uno como trader tiene que ser muy, pero muy consciente de cuáles son sus creencias del dinero. sí, Eh, total. muy, muy consciente de eso, porque uno tiene que ser capaz de ver el dinero, de dejar de verlo como algo malo. Sí, Tampoco a lo mejor verlo como solo como fantasear y perseguir el dinero, no, pero verlo. sí, Bueno, había un coach de psicología en trading que decía que había que verlo más neutral, como ver tanto lo negativo como lo positivo, verlo como un intercambio de valor, claro, porque claro, si uno lo ve demasiado positivo, es como, ok, vas a tener mucho apego. Si lo claro. ves como algo muy negativo, es como escasez y tal. Sí, total. Pero claro, dejar como de ponerle tanta emoción al dinero. Sí, Porque si uno tiene como ciertas creencias negativas, como por ejemplo las que dijiste de el dinero no crece en los árboles, o algunos tienen como X cantidad de dinero es muy caro o es mucho, es como sí, que uno, como trader, no se va a permitir de manera inconsciente, por ejemplo, hacer un retiro de 5 cifras, por ejemplo. total. Porque va a pensar que, o sea, aunque él sepa que es mucho, va a pensar que inconscientemente que no se lo merece. Ese es el famoso bloqueo, ¿no? El famoso bloqueo Sí, inconsciente claro. y viene de ahí, de la creencia. Mira, yo trabajé mucho esa parte de las creencias incluso y bueno, mi mujer también me ayudó muchísimo en esa parte con la autoprogramación y todo, Ok. escribiendo programaciones y afirmaciones positivas basadas en creencias. Buena. Por ejemplo, una de las más importantes en el trading para mí es que el dinero es una herramienta que hace que mi tiempo sea más valioso y que trabaje para mí. Qué Yo bueno. no intercambio mi tiempo por dinero. Claro. Desde que yo cambié esa creencia, literalmente creció muchísimo mi trading, Wow. porque realmente se exponenció, digamos, se amplificó, digamos, esa capacidad económica, ¿no? Qué Y bueno. después de esa creencia, de superar esa, digamos, esa mentalidad, expandir la abundancia en mi vida, llegaron los retiros. Y es que así llegan. Wow. Llegaron los retiros de 5 cifras. Y hasta Claro. además llegaron los meses de 20.000, meses de 30.000, meses de 50.000. Increíble. Sí. ¿Y cómo fue que detectaste como esas creencias que tenías antes? ¿O cómo fue que hiciste para autoprogramarte con las nuevas? Mira, lo principal para mí, las creencias del pasado, eso fue un trabajo muy profundo. Y ese trabajo se dio de 2020 a 2023. Ah, ok. O sea, te estoy hablando que eso fue un proceso de introspección personal, ahí trabajando, trabajando, Claro. trabajando. Yo ya hacía trading, pero yo todavía, incluso
no había logrado lograr retiros buenos, no Claro. había tenido resultados tan espectaculares como en ese momento yo hubiese querido tener. Pero ahora que lo veo con el tiempo, que ya pasaron 3 años de eso, me parece que a partir de ahí fue que yo empecé como a construir la persona que soy hoy en día, ¿no? Claro. A partir de construir esas creencias. Qué bueno. Si me preguntas cómo empezó todo empezó por un libro que se llama El Secreto, de Rhonda Byrne. Ok, yo no lo conozco ese. Es un libro muy famoso, mucho de metafísica y tal, de mentalidad, de ley de atracción y todo. Luego se quedó un poquito superficial ese tema de la ley de atracción, que Vale. bueno, ya por ahí eso es otro tema, que se va por las ramas, pero a partir de ahí que leí que existe un mundo de posibilidades donde tú puedes crear tu propia realidad y donde tus creencias crean tu vida, a partir de ahí fue que como que empezó todo, ¿no? Empezó a encajar. Qué bueno. Sí, Sí. sí, Ahí se ve cómo es el poder de la mente al final. sí, total. Por eso, respondiendo a la pregunta, ¿verdad? Que hicimos al principio del podcast, Ajá. lo más importante en el trading no es la estrategia, Claro. literalmente es la psicología. Sí. Y todo viene muy de la parte mental. O sea, si tú tienes una mente de $2,000 al mes, tu cerebro te da los $2,000 al mes. Se limita a eso. Sí. Claro. Si tú aprendes a expandir tu mente a 5,000, a 10,000, 100,000, no hay límite. Claro. O sea, realmente esto yo todavía lo trabajo incluso. Llega un punto en que te das cuenta que no hay límite, el mayor límite está en la mente, ¿no? Sí. Y sobre todo en el trading, porque el trading es una herramienta de transferencia de riqueza. Exacto. Yo lo veo Exacto. así. Sí. O sea, literalmente el trading es un dispositivo para transferir riqueza. Y yo creé también esa creencia en estos últimos años en mi conocimiento, ¿no? Yo digo, ok, yo literalmente tengo un conocimiento que tiene el poder de transferir riqueza Claro. a mi cuenta de banco. Sí. Y fue muy bueno, o sea, es brutal. Qué bueno. Brutal. Sí. Esa fue una de las creencias también que yo puse, a pesar de venir de Venezuela, un entorno de escasez, familia de una buena posición económica, pero sin embargo tenían sus bloqueos, ¿no? Claro. Que no se permitían así muchas cosas. Pues eso. Tú como psicólogo, que ya entraste a mi cabeza, literalmente me sacaste bastante de mí, de mis creencias y todo. ¿Cómo ves el perfil? O sea, ¿qué consideras que sea como un punto clave que haya sido para yo lograr tener esos meses de 50,000 que he logrado tener? Puntos clave. Justamente lo que comentaste, que creo que es lo más clave, como las creencias del dinero y las creencias del éxito. Sí. Creo que eso es de lo más clave, porque a partir de lo que tú crees y de cómo piensas respecto al dinero, que el trading al final es una actividad puramente enfocada en el manejo del dinero, Sí. a partir de las creencias que tú tienes se generan ciertas emociones y tales emociones generan X conductas y X resultados. Entonces, al inicio, por ejemplo, cuando no tenías trabajadas estas creencias, a lo mejor una X cantidad de dinero, por ejemplo, tú la veías, tus creencias eran de, a lo mejor esto es mucho, este dinero no me lo merezco, o a lo mejor es muy difícil, podrían Sí. ser creencias así, y eso ya te generaban emociones de mayor ansiedad Sí. o de mayor frustración, ¿correcto? Mayor miedo también. Mayor miedo, Sí. y el miedo genera que tú trates como con apego y cometiendo errores. Sí. Eso es igual a resultados malos, inconsistentes. Claro, igual pierdes total. Claro. Total. Y el problema es que mucha gente quiere cambiar directamente como su conducta, como de, ok, ¿cómo yo me esfuerzo a ejecutar mi plan perfectamente siempre a pesar del miedo? Y no, o sea, justamente tú ves que cambiando las creencias, ya las emociones son diferentes y por lo tanto la conducta es más fácil que sea sencilla de ejecutar bien, porque tus creencias ya están mucho más alineadas, tus creencias y tu conducta ya están mucho más alineadas. Total. Y Claro. como psicólogo, cuéntanos un poquito sobre esa parte de sembrar creencias, ¿no? Yo, por ejemplo, te digo cómo yo lo veo. Yo lo veo como un campo fértil, que es tu cerebro, ¿verdad? Ajá. Cualquier idea que tú le metes a tu mente y todo, es un campo fértil. Tú puedes meter cualquier creencia y con el tiempo
esa creencia puede florecer. Ajá. Y una vez florece, ya cosecha. Y ya cuando cosechas, bueno, ya esa creencia forma parte de ti, ¿verdad? Claro. Así es como yo veo como la evolución. Sí. Tú como psicólogo, esto para la audiencia, ¿qué les recomendarías para hacer en Sí. su rutina, trabajo y tal? Claro, mira, una creencia se trabaja, o sea, para poder internalizarla bien, lo mejor es que, ok, tú definas cuál es la nueva creencia que tú quieres tener y tratar de actuar de manera, aunque sea poco a poco, alineado hacia esa creencia. ¿Por qué? Porque una creencia tú no la vas a internalizar si no tienes evidencia de que esa creencia es cierta. Ajá. Entonces uno la puede hacer, o sea, la tiene que hacer principalmente viendo cómo le resulta actuar alineado a esa creencia, cómo le resulta hacia sí mismo, por ejemplo a ti, viendo cómo tú cambiaste tus creencias del dinero, a medida que empezaste a tener resultados, eso fortalecía esas creencias positivas del dinero. La reforzaba, ¿verdad? Exacto, las vas reforzando. Sí. Y también, entonces ya vas encontrando evidencia en ti mismo. Sí. Y otra manera es buscando evidencia también en otros o en otras fuentes. Ok. Ahí ya lo vas reforzando tanto contigo Sí. como en otros. Entonces, Sí. esa es la manera, identificarla y buscar trabajar alineado a esa creencia para encontrar esas evidencias. Ok, incluso por ejemplo una persona que no haya logrado retirar sus primeros $10,000, Ujú. si esa persona ve que, por ejemplo, yo logré retirar $10,000, Es más eso fácil que puede se lo crea. ayudarlo. Sí, Sí. es más Sí. fácil que se lo crea. Sí. Y también con la visualización. Ok. Uno lo puede... Importante. Sí. Y esto yo lo digo por experiencia propia, porque al inicio, por ejemplo, una cuenta, hacer un retiro me parecía una cantidad muy grande. Ujú. Gestionar una cuenta de 100.000 me parecía mucho mentalmente. Sí. Yo me visualicé tantas veces pudiendo hacerlo, que al final hacerlo fue mucho más sencillo para mí. Ok. Y no sentía fuertes emociones cuando lo conseguí. ¿Y cómo visualizas tú? ¿Cómo Mira, trabajas eso? tiene que ser hacerlo como lo más vívido posible. Más vívido, sí. Claro, como si estuviera pasando exactamente igual, o sea, sintiéndote como que ya lo tienes, haciendo las acciones que tienes, por ejemplo, haciendo ese retiro que tengo, o viendo en el MetaTrader cómo fluctúan los números grandes en rojo En azul. o en azul, Ok. viendo el dashboard, imaginándomelo Sí. todo, Sí. el aire, mi respiración, qué estoy pensando ahora, todo, exacto como si en verdad estuviera pasando. ¿Y eso cómo lo haces? ¿Tú lo haces acostado en el sofá, en tu cama, sentado? Mira, no hay una No forma es mejor que normal. otra. Yo lo hacía acostado o sentado. Ok. Sí. ¿Y hay una hora específica para hacer eso? ¿O no importa No importa, la pero hora? lo mejor es tener como la mente, en mi opinión, la mente lo más calmada posible, que normalmente suele ser en la mañana. Ok. Pero si uno no tiene tiempo o tal, lo puede hacer, por ejemplo, antes de operar, también sirve bastante. ¿En la mañana, antes de operar? ¿O también noche en la también. noche? ¿Puede ser? Sí. Ujú. Ok. Sí. Yo lo hice en la noche, ¿sabes? Pero lo eliminé. Porque en la noche me estimulaba tanto la mente que me quitaba el sueño. Eso también pasa, sí. Me quitaba el sueño. Bueno, lo digo Sí. más que nada por la audiencia, Sí. que lo sepa, que si lo haces en la noche y te estimula mucho, mejoraslo en la mañana. Claro. A mí me dejaba sin sueño hacer eso. Y bueno, me gustó mucho como lo comentaste, porque yo también esto lo he experimentado, lo he hecho. Junto a mi mujer también, ella me ayudó a aprender esa parte. Ah, qué bueno. Y claro, visualizarlo lo más real posible, ¿no? Exacto. Sí, por Exacto. ejemplo, imagínate que viste un video en Instagram de un trader haciendo un retiro, ¿verdad? Ujú. Entonces imagínate como tu dashboard con tu nombre, tú haciendo ese retiro de esa cantidad y Claro. tal. Es buenísimo. Sí, hay gente que cree que eso es una estupidez, pero en verdad sí sirve. No es tontería. Ujú. Mira, tú sabes que ahora que lo mencionamos, también que mencionamos el deporte, para la calistenia, yo también lo aplico y es muy bueno. La calistenia requiere mucha conexión mente-cuerpo Sí. para hacer ejercicios más avanzados como la parada de manos, el handstand. Y siempre antes de hacerlo, yo lo visualizo como lo hago. Y cuando lo visualizas es que te sale un 80% mejor. Claro. Te lo juro. Sí, completamente. Mejora muchísimo el resultado. En Sí, serio. la mente se prepara. Sí. Sí. Y si estás muy disperso, si tu mente no está centrada, si no te encuentras concentrado y no logras ahí esto visualizarlo, es que no te sale tan bien. Claro, es que es como un calentamiento mental al final. Ajá. Sí. Sí, qué bueno. Ujú. Qué bueno, qué bueno. Entonces, para hacer ahí un resumen ya para ir haciendo la conclusión, tenemos las creencias, Ujú.
Tenemos las expectativas también, Claro. que no sean rígidas, Sí. que las creencias sean hacia la abundancia, hacia la expansión. Claro. Y dejar de sobrevalorar el dinero como con demasiada fantasía hoy y dejar de verlo también como algo escaso. Exactamente, dejar de verlo así. Y también tenemos la visualización de los objetivos, ¿no? Claro. De hecho, mucha gente lo critica en la actualidad, como lo mencionan en el New Age, tipo Claro. la manifestación y que, bueno, que la manifestación es Sí. puro cuento de hadas, bla, bla, bla. Mm. Pero si lo llevas incluso a la ciencia, ¿verdad? Tú que eres psicólogo, Ujú. sí se nota que tiene Sí. muy, muy buen Sí, resultado. sí, sí. Muy bueno. O sea, está estudiado Sí, por científicos de Harvard y todo. total. Sí. Los Imagínate. deportistas de élite lo hacen. Sí. Ahí tienes otro tema importante, deportista de élite. Incluso podríamos también correlacionar, ¿verdad? La mentalidad de un deportista de élite con un buen trader, ¿verdad? Sí, completamente. Sí, Porque ambas son como, o sea, el trading es como un deporte de élite porque es Sí. una actividad puramente basada en tu rendimiento. rendimiento. Exacto. Y Correcto. cuando dependes de tu rendimiento, automáticamente necesitas una mentalidad ganadora. Total. Incluso lo dice el ROI, ¿no? Return of Investment. Claro. El ROI, ese es Sí. tu rendimiento. Qué bueno, Exacto. qué bueno, qué bueno. Bueno, no sé si quieres agregar algo más, Chelo. ¿No? Ahí lo podemos dejar para otro próximo episodio. Otro episodio, ¿no? Exacto. Está muy si recibe bien. el suficiente apoyo. Déjenos en los comentarios si quieren el siguiente episodio, si les gustó el valor que les aportamos, denle like y comenten también qué fue el tema que más les gustó. Y bueno, muchas gracias por venir, A Chelo. ti, muchas gracias. Nos vemos.